Hemos sido enseñados que el Tribunal Supremo de Apelación es el sentido de la vista. Ver es creer. Hemos dicho siempre. Hemos dejado de tomar en cuenta la fuente más alta de los conocimientos. Estos conocimientos más altos son la revelación de la fe, vienen por la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios debe ser el Tribunal Supremo de Apelaciones para el cristiano, el superhombre. Nosotros colocamos su palabra por encima de las pruebas de nuestros sentidos naturales. Podemos apelar las pruebas de nuestros sentidos naturales por ciertos hasta que contradigan la palabra de Dios. Entonces hacemos caso omiso de nuestros sentidos y creemos la palabra de Dios. Muchos dicen, ver es creer, pero de acuerdo con la palabra de Dios, creer es ver. Otros dicen, yo no lo creeré hasta que lo vea. Les contesto, usted nunca lo verá hasta que lo crea. Tan pronto lo crea, Dios se complace en permitirle que lo vea, ya que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe trae a la vista las cosas que no se ven y hace palpable las cosas que no eran. Le agrada a Dios cuando toma en cuenta su palabra. Le agrada cuando base su fe exclusivamente en su palabra de promesa. La fe en su palabra siempre le agrada al Padre. Cuando Jesús estaba aquí hecho carne, Él reconoció las pruebas de los sentidos, pero nunca se dejó dominar por ellos. Los sentidos eran sus siervos. Él vivía por encima de ellos. Él mandó que el ciego fuese sanado y el leproso limpiado, cuando aparentemente estaban todavía ciego y leproso. Él mandó que las cosas fuesen como no lo eran en realidad, y así sucedió. Un día Jesús maldijo la higuera y sus raíces se secaron, pero su muerte no se hizo evidente hasta el otro día, cuando se vio que se había secado desde las raíces hasta arriba. Nótelo bien, desde las raíces invisibles hacia arriba y no desde sus ramas visibles hacia abajo. Marcos 11:20. Nuestros sentidos controlan al hombre natural en un mundo natural, pero para recibir las bendiciones del mundo espiritual, la fe controla al hombre espiritual. Podemos aceptar las pruebas de nuestros sentidos como la verdad mientras éstos no contradigan la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios difiera de nuestros sentidos, tenemos que ignorar la evidencia de nuestros sentidos y actuar conforme a la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, el Padre honrará su palabra y la cumplirá en nuestras vidas. Estemos siempre muy seguros cuando creemos en Dios. No importa cuán convincentes sean las pruebas de nuestros sentidos. Lo que Dios dice siempre es verdad. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Los conocimientos de los sentidos son mentiras, cuando no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando andamos por el camino de la fe, nos deleitamos en echar a un lado los sentidos y nos gozamos en las abundantes bendiciones que nos provee el Padre Celestial. La fe de Abraham. Yo creo que la lección más grande que podría uno estudiar sobre este tema es la que trata de la fe de Abraham. Leemos en Romanos capítulo 4 versículos 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, no murmurando y quejándose porque la promesa no se cumplió inmediatamente, sino plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Abraham hizo caso omiso por completo de la evidencia de sus sentidos físicos, que constantemente eran testigos del hecho de que él era un hombre viejo, demasiado anciano para ser padre, y Sara se sentía vieja,
se veía muy vieja y era vieja, de acuerdo con los sentidos naturales, pero Abraham hizo caso omiso también de ese hecho. ¿Por qué hizo caso omiso de estos hechos? Porque ellos contradecían lo que Dios había dicho. Dios le había dicho que tendría un hijo. Los sentidos dijeron imposible. Él hizo caso omiso de los sentidos y creyó lo que Dios había dicho. Eso es fe. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios en Romanos 4:3, puesto que la palabra creer es un verbo y como el verbo siempre denota acción, yo diría que Abraham actuó conforme a lo que Dios dijo que sucediera. La fe de Sara. Nótese también que Sara se sentía como que no tenía fuerza para concebir y dar a luz un hijo, pero ella hizo caso omiso de su condición, y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cómo pasó esto en una persona de edad tan avanzada? No fue por la evidencia de sus sentidos, no por sus sentimientos, sino porque era fiel quien lo había prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Usted se restablecerá. Queridos amigos, después que se haya orado por su sanidad en vista de que Jesús dijo, sanarán, y que Santiago dijo, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, no dude de ahí en adelante. Haga caso omiso de sus síntomas por completo. Rechace los dolores que en algunos casos perduran un poco y actúe creyendo que esté siendo sanado. Esto no lo puede hacer usted mientras esté mimando la enfermedad, frotándose los dolores y hablando de ellos a sus vecinos. Recuerde, la enfermedad es un enemigo, es un impostor, es de Satanás, es mortal, no es fuente de bendiciones, ni es maestro de paciencia, no es un don del amor de Dios, ni es su vara de castigo. Es un mal mortal de los abismos enviado por Satanás para matar, para robar y para destruir. Pero el Hijo del Hombre vino para que tengáis vida y la vida la tengáis en abundancia. Juan 10:10. Y esta vida de Jesús debe manifestarse en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 4:11. Reclame su liberación ahora mismo. Rechace toda prueba de los sentidos que contradigan yo soy Jehová tu sanador, o el Señor te levantará. Los sentidos se burlarán de usted y le dirán, tú, necio, ¿por qué eres tan tonto? ¿No crees en tus propios sentidos? ¿No sientes esos dolores? ¿No puedes ver ese cáncer? La fe dice, está escrito, el que sana todas mis dolencias, el Señor me levantará, por sus heridas yo fui sanado. Satanás es un embustero. Yo le rechazo en el nombre de Jesús y le ordeno que salga de mí. Yo rechazo todo síntoma. Yo me recuperaré. Aleluya. Esto es ponerse al lado de la palabra de Dios, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Mateo 16:18. La fe y el hombre natural. A la fe no le importa lo que pueda ver el ojo natural, lo que pueda oír el oído natural, ni lo que pueda sentir el cuerpo natural. La fe sola ve la omnipotencia. Los ojos naturales solo ven las grandes murallas de Jericó. Los oídos naturales solo oyen las amenazas del enemigo. Pero la fe ve las murallas derribadas y el enemigo conquistado. El cuerpo natural siente los dolores atroces del cáncer, pero la fe ve como éste se va secando hasta desaparecer, consumido por el poder sanador de Jehová Rafa, tu sanador. De Éxodo 15:26. El ojo natural ve la impresionante oscuridad de las nubes que surcan por encima de las nuestras cabezas. Y el oído natural oye el horripilante estampido del trueno, pero la fe calladamente ordena sea la paz. ¿Cómo puede suceder esto? Porque la fe ve el cielo despejado y el viento aquietado antes de que suceda así. Fe es la certeza, o sea, la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1.
El ojo natural ve la carne consumida por la terrible plaga de la tuberculosis, tisis, un embajador del infierno. La mano física siente el ardor de la fiebre que quema los tejidos del cuerpo, pero la fe ve esos destrozos como parte de la maldición de la ley, según Deuteronomio 28:22. Y luego los ve hechos maldición en el Calvario, en donde su víctima fue redimida de todas esas dolencias, según Gálatas 3:13. Y con unas palabras fuertes de rechazo en el nombre de Jesús, ordena que la enfermedad salga de la víctima y entonces abandona la habitación en la seguridad completa de lo que Dios ha dicho. Se sanarán. El Señor lo levantará, habrá de cumplirse. La fe contra la razón. Podría uno pensar que la fe es completamente ciega para no ver las condiciones físicas, cuando la razón disputa con ella. La fe sonríe y dice, sea la paz. La fe ve a Satanás derrotado aun cuando se le ve en el poder. En la mente de la fe, las enfermedades son curadas aún antes de hacerse la oración. La fe se mueve y actúa en la misma forma en que Dios se mueve y actúa. La razón se encoleriza, se excita y se pone nerviosa. La fe permanece quieta e inconmovible. La fe sabe que Dios no puede mentir, y por esto la fe nunca disputa. Pero todo lo que da por hecho cuando la petición ha sido formulada de acuerdo con la palabra de Dios. La fe ve la obra terminada aun cuando antes de que se manifieste por completo. La fe triunfa. La fe viene oyendo la palabra de Dios, así pues, lea su palabra y tenga fe en Dios. La verdadera fe en Dios y en su palabra nunca se desanima. Alguien ha dicho que la fe verdadera se fortalece con las pruebas. La fe vive a la luz de los hechos anticipados. No vive o depende de lazos que la aten a las circunstancias actuales, sino por el contrario, vence a esas circunstancias y se forja su propio destino andando a la luz de los resultados prometidos. La fe persistente siempre triunfa. No permita que nada le desaliente. No permita que nada le cambie. No permita que ningún síntoma cambie su actitud hacia la palabra de Dios. Sea perseverante. Grabe en su corazón el hecho de que las promesas de Dios serán cumplidas. Tal vez será necesario hacer 7 viajes alrededor de las murallas, como Josué 6, capítulo 6, versículo 15 al 16. O zambullirse 7 veces en el río, como en Segunda de Reyes 5:14. Pero la victoria vendrá por medio de una fe persistente en lo que Dios ha hablado. La fe es un poseedor. Cada sitio en donde poses tus pies, te lo he dado por herencia. Fue la promesa inspiradora que tuvieron los israelitas tan pronto contemplaron la tierra prometida. Las huellas significan la posesión, pero tenían que ser sus propias huellas. Asimismo sucede cuando poseemos el Nuevo Testamento, o sea, las bendiciones compradas en el Calvario. Cada promesa sobre la cual ponga sus pies es suya. La rica llanura de la sanidad es suya en toda su extensión. Donde la pisa, el fértil valle de la liberación es suyo, si usted quiere entrar en él y poseerlo. La gloriosa antiplanicie del poder espiritual es suya, si quiere imitar al gran anciano Caleb, que por la fe echó fuera a los incrédulos anaseos que allí vivían. Lea Josué 14, 6 al 15. Cualquiera de estas bendiciones, o todas ellas, son suyas, para que las posea en el poderoso nombre de Jesús. Todas las bendiciones y promesas de la palabra de Dios son suyas. Así, ¿por qué vacila en ir adelante para poseer esa tierra prometida? Entre usted y sus posesiones hay enemigos poderosos, pero una sus fuerzas de oración y de fe en el nombre del Todopoderoso y salga contra ellos. No cese hasta haber conquistado el último enemigo. El tamaño de su herencia depende de la tierra sobre la cual usted se haya parado, sobre la que haya andado y que haya reclamado. Si no la ha reclamado toda, entonces tendrá toda esa extensión que se atreva a poseer. Así que póngase la armadura de Dios, que lo hará invulnerable, tomando la espada del Espíritu, que lo hará invencible, como en Efesios 6:10
al 17. Peleando la buena batalla de la fe, según primera de Timoteo 6:12. Sufriendo trabajos como buen soldado, como en segunda de Timoteo 2:3. Resistiendo al diablo, y usted verá que la promesa es verdad y que él huirá de su lado, como en Santiago 4:7. Para mucha gente, la fe es meramente una palabra o teoría. Usted puede hacerla un hecho y un poder. Satanás sabe que los intereses de Dios y los de usted en cuestión de sanidad son idénticos. Él sabe que usted y Dios son aliados. Él sabe que Dios no le permitirá fracasar mientras confíe en su palabra, porque no podría permitirlo sin ser un fracaso él mismo, y esto él no lo puede hacer. Cuando la oración de fe ha sido ofrecida, parece firme en la fe y sea fuerte, como en 1 Corintios 16:13. No se dé por vencido. Dé por cierto que usted recuperará. Quedará sano, volverá a ser un ser completo e íntegro. Determínese a tener esta salud. Reclame todos sus derechos del pacto. Entonces Dios tendrá la gloria y usted obtendrá la victoria. La fe es la victoria. Lea 1 de Juan 5:4. El testimonio de la fe. Capítulo 12. La fe tiene su testimonio. La fe se expresa por sí misma. La fe declara la palabra de Dios. Una persona que tiene fe habla como habla Dios, esto es, usa las mismas declaraciones de Dios para expresar su actitud hacia el pecado, la enfermedad y todas las demás necesidades del ser humano. Un individuo que tiene fe habla la palabra de Dios, piensa los pensamientos de Dios y expresa los dichos de Dios. Esta es la forma en que la fe se expresa por sí misma, hablando lo que Dios dice. Y esto es lo que la Biblia llama confesión. La confesión de la palabra de Dios es la manera de la fe al expresarse en nuestro testimonio. Apocalipsis 12:11 nos dice que los que vencieron al diablo lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto es, por las escrituras que ellos repitieron y citaron cuando daban su testimonio a otros. Pablo declara que él predicó la palabra de fe y declara también que la palabra de fe debe de estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Para tener la palabra de fe en su boca, uno tiene que hablar la palabra de Dios. Vea Romanos 10:8. Esto es confesión. Confesión es el testimonio que da la fe de que lo que Dios dice es verdad y que uno cree la palabra de Dios con todo su corazón. Entonces unimos la acción a ese testimonio y esto pone a Dios a trabajar dando cumplimiento a todas sus promesas divinas. La importancia de la confesión. Nada en nuestro andar como cristianos es más importante que la confesión, a pesar de que prácticamente no se menciona nunca en la iglesia. No me estoy refiriendo a la confesión de pecados y faltas, sino más bien a la confesión de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana y testimonio diario. No estoy hablando de la confesión a Dios o a cualquier hombre de culpabilidad o fracaso. Estoy hablando de confesar lo que Dios ha dicho en su palabra con relación a nuestra salvación, nuestra sanidad y todas las demás bendiciones redentoras provistas por la muerte de Cristo. El capítulo 3 de Hebreos revela que el cristianismo es llamado una confesión. La palabra griega que ha sido traducida profesión significa confesión. En la mayor parte de los casos, la palabra profesión en Hebreos 3:1 es también confesión o un reconocimiento en su original. Ambas palabras están estrechamente relacionadas, sin embargo la diferencia es importante. La palabra en el lenguaje griego significa diciendo la misma cosa, o un reconocimiento de la palabra de Dios. Esto es como decir que significa diciendo lo mismo que Dios dice, acerca de nuestros pecados, nuestras enfermedades, o acerca de cualquier otra cosa relacionada con nuestra posición
ante Dios. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Confesión significa afirmación de una verdad bíblica que ocupa nuestra atención. Confesión es repetir con nuestros labios las cosas que Dios ha dicho en su palabra y que nosotros creemos en nuestro corazón. Confesión es tratar de acuerdo con Dios, es decir, lo mismo que Él dice. Miremos por un momento en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es sanado espiritual y físicamente. Esta palabra salvo es traducida de la palabra griega sozo, que significa ser sanado espiritualmente y sanado físicamente, sanado del cuerpo y sanado del alma, o sea, salvado del pecado y salvado de la enfermedad. La traducción significa sanado, preservado y salvado y restituido. La palabra salvo, usada en Romanos 10:9, cuando dice será salvo, es la misma palabra griega usada por Cristo cuando dijo al hombre ciego, ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Ambas palabras fueron traducidas de la palabra griega sozo, probando esto que perdón y salud son la misma cosa. Esto es, que ambas son provistas y ofrecidas a todos de la misma forma. Será muy bueno para aquellos que se oponen a la sanidad divina aprender lo que significan estas palabras en su texto original. Notemos que cada una de las palabras referidas en las siguientes escrituras son traducidas de la misma palabra griega sozo. Salva, Marcos 5:23. Salvo, Marcos 16:16. Salvado, Lucas 8:36. Salvo, en Hechos 2:21. Sano, en Hechos 14:9. Salvos, en Efesios 2:8. Salvo, en Lucas 18:42. Salvará, en Santiago 5:15. Salvado, Lucas 17:19. Sanado, Hechos 4:9. Salvos, en Hechos 4:12. Y sanos, que está en Marcos 6:56. Nuestra salvación incluye salud física para nuestro cuerpo. Este es un hecho innegable. Confiesa, luego posee. Notemos ahora que Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo o sanado. Entonces él continúa, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Nótese, confesión se hace para salud. No hay salvación o salud sino hasta después de haberse hecho confesión. Esto es, uno tiene que creer y confesar antes de experimentar los resultados. Esto es fe. Recordad esto, la confesión viene primero, y entonces Jesús, quien es el sumo sacerdote de nuestra confesión, responde concediéndonos aquello que hayamos pedido. ¿Qué es confesión? Confesión es la palabra de Dios, es decir, lo mismo que Dios dice en su palabra. Confesión es estar en común acuerdo con Dios. Es hablar el mismo lenguaje de Dios. La Biblia es decir sus mismas palabras acerca de nuestros pecados, enfermedades o cualquier otra necesidad que podamos tener. Cuando estés enfermo, declara, por sus heridas soy curado. Cuando te sientas débil, afirma, Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando tentado a sentir temor, valientemente declara, nada me podrá hacer daño. Cuando Satanás nos ataca, le decimos, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Está escrito, os doy poder y autoridad sobre todo el poder del diablo. Cristo conquistó al diablo hablando las palabras de su Padre. Está escrito, tú puedes conquistar a Satanás usando esa misma arma. Aprende lo que dice Dios acerca de tu caso. Siempre refiérete a la palabra de Dios como dirigida directamente a ti. Es siempre Dios hablándote a ti. Léela, préstale atención. Entonces
ten suficiente valor para confesarla. Cuando estás en necesidad, puedes confiadamente confesar: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, de acuerdo con sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Si tú crees que la palabra de Dios es verdad, entonces tú sabes que Él quiso decir exactamente lo que expresó al hablarla. Cristo Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión, o sea, de lo que nosotros decimos. Por lo tanto, Él siempre verá que todas nuestras necesidades sean suplidas. Cuando tú confesaste, Él lo hizo, porque Él es el sumo sacerdote de lo que tú confiesas con tus labios. Cuando tú así lo crees en tu corazón, entonces tú descubres que Dios quiso decir exactamente lo que expresó. Cuando estás enfermo, puedes decididamente confesar: por cuya herida fuiste sanados, que dice 1 de Pedro 2:24. Descubrirás que puedes confesar esto con tus labios porque ya lo has creído en tu corazón, y la enfermedad tiene que salir de tu cuerpo. Entonces sabrás que has sido sanado. Lo sabes porque la palabra de Dios lo dice. Haciendo uso, por lo tanto, del escrito está: derrota las fuerzas del infierno. Los poderes satánicos tienen que ceder siempre ante la afirmación de así dice la palabra de Dios. La palabra siempre conquista a Satanás. Cuando persistentemente confiesas la palabra, como la confesó Jesús diciendo, escrito está. Mateo 4:3-10. Satanás tiene que salir, y los ángeles vendrán y te servirán en la misma forma en que lo hicieron con él, porque está escrito. El diablo entonces le dejó, y he aquí, los ángeles llegaron y lo servían. Mateo 4:11. Satanás es impotente ante la palabra de Dios. Él se torna inofensivo ante la faz del autoritativo escrito está, porque él sabe que esto es verdad. Cristo Jesús sabía que él podía hablar las palabras de su Padre y por ellas conquistar todas las huestes contrarias. Él dijo: el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Él siempre habló las palabras de su Padre. Esto le hacía irresistible. Este era el secreto de su triunfo. Enfréntate a Satanás con el escrito está, y todas tus enfermedades, dolencias y síntomas tendrán que salir. Confiesa lo que Dios dice. Satanás no puede resistir esto. Él es una hueste derrotada y él lo sabe. Él lo sabe desde que Cristo se levantó victorioso sobre la muerte y el infierno. Él siempre ha tratado de impedir que la iglesia descubra esto. Él siempre ha obedecido al mandato de todo hombre que ha usado la palabra de Dios contra él, y aún lo sigue haciendo. Cuando él descubre que nosotros hemos aprendido el secreto de usar el escrito está, su derrota es segura, y él lo sabe. Cristo conquistó a Satanás por nosotros, y mientras nosotros actuemos en lugar de él, usando su nombre, seremos victoriosos. Nunca podrás sobrepasar a tu confesión. Lo que tú confiesas, eso vienes a hacer. Muchas personas tienen una confesión negativa. Siempre están confesando lo que ellos no son. Hablan de sus debilidades y de sus fracasos, de sus enfermedades y sus dolencias, de sus ignorancias o falta de habilidad. Al hablar de sus enfermedades y dolencias, hasta magnifican su estado pobre de salud. Les agrada decir el mucho tiempo que hace que están enfermos, de las cosas que no pueden hacer, de lo mal que se sienten y de lo mucho que sufren en el dolor. ¿Sabías tú que la Biblia dice, no dirá el morador, estoy enfermo? Isaías 33:24. Cuando tú confiesas tus enfermedades, tu estado pobre de salud, tus síntomas y las dolencias que presientes que te han de sobrevenir a ti o a alguno de los tuyos, tu confesión hará que suceda lo mismo que dices. Muy pocas personas han llegado a comprender que nuestra confesión o nos aprisiona o nos declara libres. Una confesión genuina y verdadera siempre nos declara libres. No es nuestro pensar, sino nuestras palabras y conversación
las que obran para poder o debilidad en nosotros. Es aquello que nosotros confesamos con nuestros labios lo que realmente domina nuestro ser entero. Salomón dijo, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6:2. La enfermedad gana ascendencia cuando testificas confesando a base de lo que sientes. Tus 5 sentidos naturales no tienen lugar en el reino de la fe. Confesar dolencias, sufrimientos, enfermedades es como firmar para recibir un paquete que entrega el express. Satanás entonces tiene el recibo, tu confesión, que demuestra que has aceptado su paquete. No aceptes nada que mande el diablo, aun cuando tus sentidos naturales te hagan sentir que el paquete es para ti. Rehúsa confesarlo. Mira inmediatamente al Calvario y recuerda que tú has sido libertado. Cuando tú estás firme en una confesión positiva y de acuerdo a así dice el Señor, Satanás se va inmediatamente. Él tiene que irse. Dile, Satanás,